A estudiar la palabra y el tema de esta mañana es, yo creo que entre hoy y el próximo domingo abordaremos este tema. Vamos a tener 2 domingos enseñando y 2 domingos predicando. El tema como tal es quiénes van a salir o quiénes van a ir a la primera resurrección, quiénes van a tener la primera resurrección. Es bien importante. Primero, para saber qué es resurrección. ¿Qué creen ustedes que es resurrección? ¿No? ¿Ninguno sabe qué es resurrección? Ok. Bueno, pues resurrección es volver a nacer. Eso es resurrección. ¿No? Entonces, ¿quiénes van a salir en la primera resurrección? Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que está Abraham, por ejemplo? ¿Dónde creen ustedes que está David? En los cielos. O sea que David y Abraham ya resucitaron. No han resucitado. Está bien, no hay problema porque esta es una clase, la idea es aprender, no hay problema. No importa que nos equivocamos, pero la idea es eso, aprender. Así que David no ha resucitado, Abraham no ha resucitado, Jacob no ha resucitado, Esaú no ha resucitado, los profetas no han resucitado. Así que, imagínense, ellos no están en el cielo, no están en los cielos. Nosotros, por eso, ¿quiénes irán en la primera resurrección? ¿Serán ellos? ¿Serán el pueblo de Israel? ¿Quiénes serán los que van a la primera resurrección? Entonces, es bien importante que entendamos. Yo quiero que abra por favor su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a leer primero todo el contexto para entender bien todo el tema. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo número 14. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo número 14, verso 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso número 7: si me conocieseis, también a mi Padre me conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso número 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso número 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Así que la primera parte de todo el capítulo Juan de 14 está hablando de que el Señor se va a ir a un lugar, y que en ese lugar va a preparar ¿qué? Morar, ¿verdad? La primera parte es Juan capítulo 14, del verso número 1 al verso número 14. ¿Ok? Este es el enunciado principal, o el más importante. La pregunta es: Jesús está diciendo que Él se va y va a preparar una casa. Pero uno dice: ¿pero para cuál casa? ¿Para dónde nos vamos? ¿O quiénes van a ir primero?
Entonces, por eso la pregunta al comienzo, ¿Abraham dónde está? ¿Y David dónde está? Bueno, Salomón yo no creo que esté, pero bueno. Pero hay que hacer un panorama de toda esta historia bíblica. Vamos a hacer un panorama. La primera parte que vamos a entender es que Dios es un Dios que único. Dios es un Dios único. Que se quiere, o que se quiere no, que se reveló, que se mostró. Dios es un Dios único que se reveló. Dios es un Dios único que se mostró, ¿verdad? Y ese Dios único que se mostró tenía un propósito o una voluntad o un plan. ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? El plan era que el Hijo ¿qué? Viniera, que el Hijo viniera. Recuerden que Dios es un Dios único que está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro? Pero ese Hijo, ese Padre, envió al Hijo con un propósito. ¿A dónde lo envió? A la tierra. Tenía que descender ¿a dónde? A la tierra. Digamos que este es el Hijo porque es la misma esencia. Tenía que descender ¿a dónde? A la tierra. Eso lo hemos hablado varias veces, pero quiero que sigamos, hablemos bien de este panorama bíblico. Entonces, el Dios único que quiere enviar, o que ha enviado, o que va a enviar al Hijo a la tierra, busca un camino. ¿Cuál cree usted que es el camino que va a enviar Dios? ¿Cuál cree usted que es el camino que va a enviar Dios para que el Hijo baje? ¿Cuál cree usted que es el camino? ¿Cuál cree usted que es la vía? La vía. La vía para que... ¿Quién? La forma. La forma, perfecto. La forma. La vía para que el Hijo baje, ¿cuál será? Que Dios va a crear ¿a quién? Al hombre. Dios va a crear a los hombres. A los hombres. Vamos a hacer aquí a los hombres. Dios crea ¿a quién? ¿A cuántos hombres? Génesis capítulo 1, verso 26, por favor. Vamos a ir estudiando. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. ¿Qué dice entonces la palabra de Génesis 1, 26 al 28? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios ¿a quién? ¿A quién creó Dios? Al hombre. Y creó Dios al hombre, verso número 27, a su imagen. Y Dios lo creó. ¿Lo creó qué? ¿Los creó qué? Pero los creó ¿cómo? ¿Cómo los creó? Muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces escúchenme por favor. Estamos estudiando. Dios quiere enviar al Hijo. El Hijo ha sido ¿qué? Predestinado. El Hijo ha sido predestinado ¿cuándo? ¿Cuándo fue predestinado? Desde la tierra. Antes de la creación, antes de toda la creación. Entiéndase bien que la gente dice que es que Jesús descendió porque el hombre pecó. No, entiéndase bien que Dios había destinado antes de toda la creación a Jesús. Eso quiere decir que el hombre todavía ni siquiera se había sido creado. Eso quiere decir que el hombre ni siquiera había pecado. Y como no había pecado, aún así, Jesús, Dios el Padre, ya había determinado que el Hijo iba ¿a qué? A venir. Entonces por eso en la teología humanista o en las iglesias cristianas evangélicas humanistas dice, Dios envió a Jesús por amor a nosotros. Simplemente hasta ahí. ¿Es una parte de la verdad? Sí, pero no es toda la verdad. La otra parte se la comieron, la otra parte la están omitiendo. Y como la están omitiendo, entonces la gente piensa que solamente Dios es el que nos sirve y Dios es el que hace todo para y por. Y que el centro de toda la humanidad, el centro del mundo y del universo es el hombre, y no es verdad, el hombre no es el centro. Entonces hay que entender que Dios ya había predestinado al Hijo, a Jesús para que viniera, pero para que Él viniera y se uniera, buscó un camino. ¿Cuál camino? Hacer al hombre. El camino para que el Hijo viniera era crear ¿a quién? A la humanidad, a los hombres, Y la Biblia por eso dice en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, que Dios creó a los hombres, creó al hombre y creó a un hombre y a una mujer. Vamos a hacer una faldita aquí para que usted diga, es que está la mujer, y vamos a hacerle pelito. ¿Sí? Esta es la mujer.
Génesis capítulo 1 está diciendo que Él creó un hombre y una mujer. No dice que creó a un hombre. Todas las iglesias cristianas y católicas dicen que Dios creó solamente a Adán y que de Adán salió todo. No, de Adán no salió todo. Dios creó a la humanidad. ¿Qué humanidad? Muchos hombres, pero colocó una pareja completa, un hombre y una mujer. ¿Usted no quiere entender? La Biblia dice claramente en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. ¿Qué creó el Señor? Un varón y una hembra. Y a ese varón y a esa hembra, perdónenme, y a ese varón y a esa hembra, Dios le colocó, Dios le dio un qué. A ese varón y a esa hembra, Dios que le dio un qué. Un mandamiento. Perdónenme con el sonido un momentito. Un mandamiento. ¿Sí? Un mandamiento. ¿Y ese mandamiento cuál era? ¿Cuál era el mandamiento? Crecer, multiplicar, señorear, sojuzgar y someter. 5 cosas. 5 cosas importantes. Crecer, someter, señorear, sojuzgar y someter. 5 cosas que le dijo al hombre que hiciera. ¿Cierto? ¿Hay alguna restricción para ese hombre? ¿Hay alguna restricción? Si usted sigue leyendo, ¿hay alguna restricción para ese hombre? ¿Hay alguna restricción? ¿Qué creen ustedes? No hay ninguna restricción. No hay ninguna. Todo el capítulo está diciendo que coman de todo, ¿cierto? Y le dijo, he aquí os he dado toda planta. ¿A qué le dijo a esta pareja? ¿Qué le dijo? Que comieran de todo, o sea, que se multiplicaran, que sojuzgaran, que sometieran, nada más. Entonces Dios tuvo que crear a la humanidad como vasos de barro para que por medio de la humanidad viniera ¿quién? El Hijo, para que por medio de la humanidad viniera el Hijo. En el capítulo 2 de Génesis 7, capítulo 2 de Génesis, verso 7, por favor, Génesis, aquí los estoy anotando para que usted también los vea, Génesis capítulo 2, verso 7, ¿qué dice Dios? Y ahora la cosa cambió, vaya conmigo a Génesis 2.7. En Génesis capítulo 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acuérdense que en la primera parte creó al hombre, creó a un hombre y creó a una mujer, una pareja para que se multiplicara, y aquí hubo más gente, más personas, muchas más personas hubo acá. Pero de todas estas personas, ahora dice Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios formó, miren, siga por favor leyendo Génesis 2.7. Dice claramente, y Jehová Dios plantó, en el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y luego Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿Se dan cuenta? Primero crea la humanidad, y lo segundo que hace es que de esta humanidad saca a uno. ¿A dónde lo pone? Al paraíso, al Edén. Vamos a participar todos, please. Al Edén. Saca a un hombre. ¿A dónde lo coloca? En el Edén. A este hombre lo pone en el Edén. ¿Y qué hace con este hombre? Ya tenía vida biológica y tenía vida física, el alma biológica, vida del alma, pero le faltaba el aliento del espíritu. Todos ellos no tenían vida espiritual. Entonces saca a uno y a este sopla aliento de vida. ¿En dónde? En el espíritu. Eso está diciendo Génesis capítulo 2, verso 7. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. Los restos quedaron muertos. Los demás tienen vida biológica, pero no vida espiritual. Correcto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Dios está buscando ¿qué? ¿Dios qué está buscando? Acuérdense, Dios está buscando ¿qué? ¿Una qué? Una descendencia. Dios está buscando una descendencia. ¿Para quién? Para Él. ¿Dónde dice eso? Malaquías capítulo 2, verso 15, por favor. Malaquías capítulo 2, verso 15.
Malaquías, por favor, vaya conmigo a Malaquías capítulo 2, verso 15. ¿Dónde queda Malaquías? Es el último libro del Antiguo Testamento. Después inicia el Nuevo Testamento, que es Mateo. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él la abundancia de espíritu? ¿Cuántos hizo el Señor al comienzo? Muchos, una pareja, y se multiplicaron. Pero luego lo sacó a esa pareja, de esa multitud saca un hombre y lo pone ¿en dónde? En el huerto del Edén. Finalmente, después de que lo pone en el huerto del Edén, la Biblia está diciendo que ¿para qué? Entonces dice que él sacó uno, pero uno con vida ¿qué? Espiritual. Uno con vida espiritual. Por eso dice, no hizo el uno. Ese uno es Adán con vida espiritual. Y luego dice, habiendo en él, o sea en Adán, en el mismo Dios, abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una ¿qué? Descendencia para Dios. ¿Qué buscaba el Señor? Una descendencia. Una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Malaquías capítulo 2, verso 15. ¿Se da cuenta? ¿Para quién? Entonces, ¿para quién era la descendencia? La descendencia era para Dios mismo. Pero entiéndase bien, el camino para que Jesús viniera a la tierra no podía ser otro. Jesús no podía venir en una avioneta como un extraterrestre. Jesús tenía que... Adán significa humanidad. Dios mismo. Por eso mismo Adán significa humanidad. Adán también significa sangre con polvo. Todo tiene un significado. Pero ojo, entonces la pregunta es, ¿Adán tuvo papá y mamá? Sí. Si usted lee, dice la palabra, vuelva por favor a Génesis capítulo 1, verso 20, Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dios saca de toda esta humanidad a un hombre, sopla aliento de vida. Luego la Biblia dice que le da un sueño profundo, y en ese sueño profundo saca una costilla de él y le crea una mujer que se llama ¿qué? Eva. Pongámosle aquí faldita. Para que tuviera el mismo espíritu de Adán, o sea, un espíritu ¿qué? Vivo. Porque si Jesús o Dios no hubiera podido traer una mujer de estas, pero acuérdense que estas personas no tenían vida ¿qué? En el espíritu. No tenían vida en el espíritu. Tenían solamente una vida biológica. Por eso Dios hubiera puesto otra vez una pareja completa aquí, pero no lo hizo. Colocó uno solo, que lo está diciendo Malaquías capítulo 2, 15, y en él puso abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia ¿para quién? Para Dios. Y a entonces le hizo dar un sueño profundo, y en ese sueño profundo crea a Eva con el mismo espíritu. Porque si lo saca de acá, es un espíritu ¿qué? Muerto. ¿Entiende ahí hasta el momento? ¿Entiende usted lo importante? Ahora, ¿por qué Jesús tenía que bajar por este mismo medio? Si Él era Dios, porque Él se humilló, porque Él tenía que tomar forma de ¿qué? De siervo, forma humana. Eso es lo que está diciendo Filipenses capítulo 2, verso Filipenses capítulo 2, verso 8, por favor, vaya conmigo a la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso número 8. Estamos Filipenses capítulo 2, verso número 6 al 8. ¿Estamos? Dice, el cual siendo en forma de Dios. Él era en forma de ¿qué? De Dios, pero no estimó. Mire, esta versión me gusta más. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 6. Es importante que entendamos eso. Miren lo que dice esta versión, me encanta. Dice, aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. La pregunta es, ¿Jesús se aferró a ser Dios? No, dice que aunque era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios, o no se aferró a esa deidad. Luego dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted renunciaría a su carro, a su casa, a su esposa, a sus hijos, por ir a salvar a alguien? No lo haríamos, porque nuestro amor no es suficiente. El de Él sí. El nuestro no alcanza para ello. Uno le dice a la gente, no, hasta a la esposa no le dice, mi amor, yo te voy a traer la luna. Es carreta, pues sabemos que no la vamos a traer nunca la luna, una de chocolate, pero la luna no se la podemos traer. Nuestro amor es insuficiente. Nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿Qué es usted? Vaso de barro. ¿Qué es usted? Polvo, polvo. Eso somos nosotros. Pero en todo este proceso, Dios en su amor, en su misericordia, Él está buscando una descendencia y Él baja. Entonces miren lo que dice acá. Él no le importó ser Dios. Dice que Él no escatimó el ser igual a Dios. En el mismo verso, en el verso 7 dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow, eso fue. ¿Por qué tomamos la Santa Cena ahorita? Porque sí, no, entiende, todo esto está correlacionado. Ese amor tan grande, Él bajó. ¿Pero por qué bajó? Siendo Dios se hizo esclavo, siendo Dios se hizo hombre, bajó como hombre, se humilló como hombre, tomó la forma de hombre, adoptó la forma de hombre, iba al baño, aguantó hambre, crecía en estatura, crecía en conocimiento, dice la Biblia, pero porque Él estaba buscando una ¿qué? Descendencia para Dios. Pero también ¿por qué más estaba buscando Dios todo esto? Sigamos por favor. Entonces vamos entendiendo la claridad del porqué de las cosas. ¿Sí? Cuando ahora Dios a este hombre, a Adán y a Eva, sí le da un mandamiento. En el capítulo 2, del verso 7 en adelante, le está diciendo, ojo, pongo el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. No coman de este árbol, porque si lo comen ciertamente morirás. Ese era el mandamiento para ellos. Para ellos no les dijo ese mandamiento, para ellos les dijo, coman todo lo que quieran. Multiplíquense, sojuzguen, sometan, y ya. Pero para ellos sí no, para ellos sí les dijo otra cosa. Le dijo, no coman. Como él desobedeció, entró ¿qué? La muerte espiritual. ¿Qué es lo que está hablando Romanos capítulo 5, verso 10? Romanos capítulo 5, verso 10. ¿Qué entró cuando pecó, cuando entró el pecado? ¿Qué entró? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte ¿qué? Espiritual. Entró la muerte espiritual. Por un hombre, dice la Biblia, Romanos capítulo 5, verso 10. Vamos y confirmemos lo que dice Romanos. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque siendo Romanos capítulo 10, perdónenme, es la cosa. Se me perdió. Romanos capítulo 5. ¿Qué dice? Porque por un hombre entró la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12, verso 12, por favor. Verso número 12. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice entonces Romanos 5, 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Se da cuenta que entró en el mundo por un hombre? El pecado. Y por el pecado, ¿qué entró? ¿Qué entró por el pecado? La muerte. ¿Pero cuál muerte? ¿La muerte qué? ¿Física? No, la muerte espiritual, porque date cuenta que Adán no se murió cuando se comió el fruto. Eva no murió cuando comió el fruto. ¿Qué fue lo que entró? La muerte espiritual. Aquí está el problema. La muerte espiritual fue lo que entró en ese momento. ¿Cierto? Pero hay que entender tres cosas bien importantes, tres cosas muy, pero muy importantes, por las cuales el Señor vino. ¿A qué más vino el Señor? ¿A qué vino Jesús? A levantar el nombre. ¿A qué más vino el Señor? Nicole, ¿a qué vino el Señor? ¿A morir por nuestros pecados? Sí. ¿A
¿Para qué más? Liberarnos de la ley. Sí, pero tres cosas importantes. Tres cosas importantes. Número uno, deshacer las obras del diablo. ¿Se da cuenta? Mire, usted le puede preguntar a un cristiano de mucho tiempo en la iglesia a qué vino el Señor y la gente no sabe. Por eso es que es importante estudiar. Y por eso es importante, ¿usted por qué viene a la iglesia? Pues porque me tocó. Ay, porque pues no, mi esposa va o yo voy, me tocó ir pues, por acompañarla porque me quedo solo en la casa. No, para eso no. O sea, ¿para qué vino el Señor? Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde está eso? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Para deshacer las obras de Satanás. Satanás. Eso está en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Si es tan amable, con voz audible, fuerte. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 8. El que practica el pecado del Duro, diablo. duro, con varón, así con voz de varón, así fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Ah, qué interesante! ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Este es el punto número uno importante, porque el Señor Jesús descendió siendo Dios, lo acabamos de leer, ¿en dónde? ¿En dónde? Primera de Juan. Sí, no, pero lo anterior, siendo Dios, Él vino y ¿qué? Tomó forma de siervo. ¿Dónde lo leímos? Romanos capítulo 5, verso 12, dice que Él vino, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? Para obedecer. Ok. No, vino para formar. No, Filipenses, lo que estamos hablando, Filipenses capítulo 2, verso 6, 8 dice que Él vino. Filipenses capítulo 2, verso 6, 8 hizo que Él tomó forma de ¿qué? De siervo, de hombre. Se humilló tomando forma de ¿qué? De siervo. Ok, pero buscó un camino y ese camino fue a través de los hombres. Sí. ¿Habían pecado los hombres? Sí. No habían pecado. Tenían libertad de hacer todo lo que Completamente, ¿cierto? No habían pecado. Pero el Señor ya había sido ¿qué? Predestinado antes de toda la creación. ¿Usted entiende esto? Sí. Antes de toda la creación, Señor Jesús, ¿dónde dice eso? Ahí se me dice, primera carta de Pedro, si no me quiere creer. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, porque se me dice, ¿dónde está predestinado Jesús antes de la creación del mundo? Vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso número 20. Primera carta de Pedro. Ya vamos al otro lado. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Fue destinado, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 20. Fue destinado desde antes, dice la palabra, ya destinado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Miren lo interesante, el hombre no había sido creado, la creación no existía, pero Dios el Padre, que conoce todas las cosas, ya había destinado que el Hijo Jesucristo, que estaba con Él, en el seno de Él, viniera y tomara un camino. Y ese camino era un camino de ¿qué? Humillación. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Satanás. 2. ¿Para qué más? Ezequiel capítulo 32 dice de la siguiente manera. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 32. ¿Para qué más? Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel 36, perdóname. Ezequiel capítulo 36, verso 21. Por favor. Ezequiel 36, verso número 21. Ezequiel capítulo 36, verso número 21. Dice de la siguiente manera: pero he tenido dolor, ahí en adelante, pero he tenido dolor, ¿quién está hablando allí? Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel:
Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. El Señor descendió, claro, escúcheme bien, descendió, pero también descendió no tanto por nosotros, descendió primero para deshacer las obras del diablo. Descendió segundo, ¿para qué? Para glorificar el nombre del Padre que había sido ¿qué? Profanado. ¿Ezequiel qué? Ezequiel capítulo 36, verso 21. Sigue diciendo el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. ¿Se da cuenta? El Señor no lo hizo por ellos, ni por nosotros ni siquiera. Oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Cómo profanaron el nombre? Desobedeciéndolo. ¿Cómo profanaron el nombre? Pecando, adulterando, haciendo todo lo malo. Adorando otros dioses. Verso número 23. En el verso 23 miren lo que dice: santificaré mi grande nombre. ¿Quién santifica el nombre de él? Él mismo lo santificó. Cuando la gente va a una iglesia, santificado sea su nombre. Pero ¿qué es eso de santificado? La gente dice santificado sea su nombre. La iglesia católica dice haber santificado su nombre. La iglesia cristiana también dice el Padre Nuestro. Algunas iglesias cristianas tienen la valentía de leer el Padre Nuestro. Yo no sé por qué hay iglesias cristianas que no leen el Padre, no oran el Padre Nuestro. Las iglesias cristianas dicen que el Padre Nuestro es de la iglesia católica y que eso es del diablo. No, señor. La Biblia dice claramente que el Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6 y hace parte de la palabra. Y lo dejó Jesús. Pero la iglesia cristiana lo ha dejado de hacer y la iglesia cristiana dice, no, eso es un ejemplo de oración. No es un ejemplo de oración. Si supiera la riqueza que hay ahí, el mismo Jesús dijo, Padre Nuestro. ¿Pero por qué Padre Nuestro? ¿Se dan cuenta? Es que tenemos que saber, mire, la fe no puede ser una fe bruta, perdónenme la expresión. Usted no puede estar aquí porque sí. Usted no puede estar aquí por caridad, ay, apoyemos al pastor. Ay, no lo dejemos solo. No, usted no puede estar aquí por eso. Usted no puede estar aquí porque tenga lástima por mí. Pobrecitos, están empezando, ayudémoslos. Si usted está pensando eso, es mejor que se quede en su casa comiéndose el tamal. Usted no sabe la riqueza y lo importante porque usted es cristiano o porque viene a una iglesia. Porque muchos prefieren ir a un culto normal que no solamente les gusta eso. Y escuchar un sermón y se van para la casa porque no hay profundidad, porque no hay riqueza en la palabra, porque no hay estudio de la palabra, porque chévere, y se van para la casa y así se vuelve una rutina. Pero usted no sabe, ¿usted por qué viene a la iglesia? No, pues sí, tengo relación con Dios, pero le pregunto una cosa del Señor y no lo conoce, entonces no lo conoce. Si no hay relación, o sea, usted le pregunta algo de su esposa, usted debería conocer cosas de su esposa o de su esposo. De eso se trata, conocer. Yo me pregunto algo a mi esposa y digo, a ella le gusta esto, entonces esto no le gusta, le molesta esto, y un carácter existe, porque la conozco. Pero si a mí me preguntan, por ejemplo, algo de Paula, yo conozco algo de Paula, pero no conozco la totalidad de Paula, ni de Jenny, por ejemplo. No, pues Jennycita es muy suave, tan linda, de Paula, pero entonces el esposo me dice, pero no sabe, que no sepa que la compre, me va a decir un ejemplo. Entonces, se da cuenta, y de Paula, entonces me dice, no, es que Paula tiene un carácter fuerte y no se la deja dedicar a nadie, pero de pronto, pero también tiene un corazón muy lindo. Entonces, date cuenta, pero no me las sé todas. Entonces, ¿quién sabe más de Paula? Su esposo. Y así sucesivamente, porque hay una relación. De la misma manera, usted como cristiano debe conocer quién es Cristo, a qué vino, por qué usted viene a querer, por qué usted levanta las manos, por qué usted lee la Biblia, o por qué no la lee, también porque le da una pereza leerla, es una pereza, pues lógico, ¿por qué? Porque no la conoce, porque se confunde, porque nadie se la enseña, entonces se limita a usted a ir a un culto, y en ese culto solamente escucha un sermón, y el sermón es fácil. Y lo que digan, el pastor se lo traga entero, se lo traga enterito. Si el pastor dijo una brutalidad, pues se cree esa brutalidad y ya se formó una doctrina. Y cuando va a otra iglesia donde le dicen la verdad, dice, no, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué decimos? Alguien por ahí dijo, X personas me dijeron, entonces, ¿qué decimos ahora? Pues la verdad, pues como estaban acostumbrados a una cosa que no era bíblica, y ahora están diciendo, ¿y ahora qué decimos? Pues la verdad, pero enfrentarse a esa verdad, o la rechazan, o van a ser rechazados.
Y eso es lo que la gente no quiere pagar el precio, ¿Se dan cuenta? Por eso hay que conocerlo. Eso que estamos haciendo hoy es estudiar, conocerlo. Usted tiene que verificar con la palabra, usted tiene que mirar si es verdad, el Espíritu le revela a su Espíritu si es verdad, si no es una falacia, porque usted puede también estar en una falacia. Y nosotros estamos preocupados para que usted conozca y tenga crecimiento espiritual, y usted crezca, tenga libertad, tenga vida en el Espíritu, y usted empiece a tener esa posibilidad de hablarle a los demás con propiedad. ¿Por qué estamos acá? Es que hay que hacernos preguntas. ¿Por qué estoy acá? Porque yo hoy fácilmente puedo estar en mi cama, o puedo estar almorzando, o puedo estar viendo una película fácilmente, un domingo, rico, con este frío tan tremendo, con esa nieve, fácilmente lo podría estar haciendo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo una revelación ya en mi espíritu, porque tengo una necesidad de este Salvador, ¿me entiendes? Porque hay gente que no viene, no les interesa, están desconectados de la gloria de Dios. Imagina si se llegan a morir, ¿qué va a pasar con ellos? Y el tema que estamos hablando es quiénes van a ir a la primera resurrección. Todavía no hemos muerto, físicamente hablando. Entonces la pregunta es, ¿cuándo usted va a volver a resucitar? Entonces, no sé. No, usted no puede decir no sé, ya todo está revelado en la palabra. Cuando el Señor quiera, cuando el Señor diga, sí, pero ahí está la revelación. La Biblia dice que Él reveló todo a quienes, a sus santos. Entonces le estamos volviendo el tema y dice que Él vino. ¿Para qué vino entonces el Señor antes de la creación del mundo? Sí, pero estamos viendo entonces primera carta de Pedro, que Él fue destinado ¿desde qué? Antes de la creación. ¿Se da cuenta? Fue destinado antes de la creación del mundo. Nadie había pecado todavía. El hombre no había pecado. El hombre no había sido hecho. No había nacido. No había sido creado. Sin embargo, ya Dios lo había destinado. Luego, en ese proceso, Dios envía al Hijo por el camino de los hombres que somos vasos de barro. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Satanás. 2. Ezequiel capítulo 36. Corrijo aquí. Ezequiel capítulo 36, verso número 22. 21 en adelante. 21 en adelante, sigamos leyendo por favor. Ezequiel dice, el verso 23, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Verso 24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Y qué más en todo este proceso? ¿Qué más? La salvación. Ahora sí le regaló, dio una dádiva. ¿Qué es dádiva? ¿Qué es la dádiva? ¿Un qué? Regalo. Un regalo. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 11. Y hay muchos versículos sobre eso. Pero Tito capítulo 2, por favor, vaya conmigo a Tito. Tito es una carta después de 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. O sea, está hacia el final de la Biblia. Usted tiene que conocer dónde están los libros, porque si no conoce dónde están los libros, pues mucho menos va a conocer dónde está la palabra. Tito capítulo número, ¿qué? 2 dijimos, ¿verdad? Verso número 11. Dice, Tito número 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Salvación. ¿Para salvación a quiénes? Todos los hombres. ¿A quiénes? Todos los hombres. ¿A quiénes? Todos los hombres. ¿A algunos hombres? Todos. A todos. Entonces la iglesia bautista, las iglesias bautistas, dicen que Dios determinó que unos fueran malos y que otros fueran buenos, que unos se fueran para el cielo y que otros se iban ¿para dónde? Se perdían. Eso estaban predicando las iglesias bautistas aquí en Canadá y en todas partes del mundo. Y eso es una mentira, porque Dios no predestinó al hombre para la salvación. Dios predestinó al Hijo como el Mesías. Es diferente. Y Dios predestinó al hombre para que fuéramos ¿qué? Hijos de Dios, porque antes éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Porque este hombre, Adán, la embarró. Y por Adán dice que entró ¿qué? La muerte espiritual. ¿En dónde está eso? Romanos capítulo 5, verso 12. Si usted tiene que saberse los textos. Porque si no, usted le van a preguntar y usted queda perdido. Entonces,
Usted es cristiano, sí, yo cristiano, pero no conoce la Biblia, entonces, ¿qué juega? Tenemos que conocerlo. Ahora, cuando ocurre este problema, ya sabemos que por esas tres cosas vino el Señor: deshacer las obras. Ezequiel dice, está, ¿qué? Para santificar su nombre. Y tres, ¿para qué más? Para dar salvación a los hombres. Se da cuenta que el tercer aspecto de salvación, perdón, el tercer aspecto es la salvación de los hombres. No es el primero, no es el primero. Es como el aprovechemos y hagamos esto. Correcto, no, porque el primero lo está hablando es el humanismo. En las iglesias cristianas se está hablando de esto: el Señor me lava, el Señor me limpia, el Señor me ayuda, el Señor me corrige, el Señor me da al mercado, el Señor me da, el Señor me trae, el Señor me perdona, el Señor me da, el Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana, Él me trae, Él me da, Él me santifica, Él es mi siervo, esa es la palabra, Él me da. Entonces la gente sí dice, ay Señor, no tengo dinero para esto, dame, tráeme. Entonces Él es el siervo mío. No, Él no es mi siervo, Él es Dios, y yo simplemente soy un vaso de barro porque yo soy una descendencia que Él buscó para Él. Él tomó un camino. ¿Cuál camino? El hombre. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? ¿A qué pueblo escogió Dios? A Israel. A Israel. De aquí se derivan otros hombres, pero cuando el hombre cae, ¿qué aparece cuando el hombre cae? Voy a borrar este aquí, por favor. Ya esto me imagino que lo hemos borrado. Bueno, ¿dónde está para deshacer las obras del diablo? Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. ¿Primera de Juan? Primera de Juan 3. Ok, muy bien. ¿Pero por qué para deshacer las obras del diablo? Antes De la creación. había un ángel que se llamaba ¿cómo? Luzbel. No era aquí, sino en el tercer cielo. Primero, segundo, tercero, porque acá está Dios. Fuera de Dios, ¿qué hay? Nada. La nada no existe, entonces nada sería fuera de Dios. ¿Fuera de Dios? Sí, no hay nada, realmente, lo que están diciendo es verdad, no hay nada. O sea, Dios es lo máximo, no hay nada, ¿correcto? No hay fuera de Más Dios. allá de Dios. No hay fuera de Dios. Luego está el tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. El cielo atmosférico que usted ve. Pero no es, la gente piensa en la religión que los santos están allá en las nubes con los angelitos. En la religión, en los cuadros de la religión de Miguel Ángel y toda esta historia. Pero eso no es verdad. Entonces dice que en el tercer cielo, ¿qué hubo en el tercer cielo? Hubo una ¿qué? Rebelión. Hubo una rebelión. ¿Quién se rebeló? Luzbel, un ángel precioso. Era el ángel más precioso de todos los ángeles. Era un querubín. El querubín precioso es lo que está hablando de Ezequiel precisamente. Pero no vamos a ver Ezequiel, sino vamos a ver, por favor, Apocalipsis capítulo número 10. Apocalipsis capítulo número 12, por favor. Apocalipsis capítulo número 12, verso número 7. Apocalipsis, la rebelión. Coloco aquí, por favor. Apocalipsis o revelación. Revelation 12, verse 7. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cuál cielo? Tercer cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es uno de los ángeles principales, o arcángeles principales de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, el arcángel, el querubín hermoso que se volteó, que quería tumbar a Dios para él hacerse como Dios, que le quería quitar el poder. Pero como Dios lo sabe todo, entonces dice aquí: Miguel, hubo una guerra en el cielo, lucharon el dragón y sus ángeles, verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde se halló lugar para ellos? En el cielo. Y fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? Fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién tentó a Adán y a Eva en el Edén? ¿Una qué? Una serpiente. La serpiente antigua. Satanás. ¿Se da cuenta? ¿En dónde se originó el pecado? En la rebelión. ¿En dónde? En el cielo, correcto. Ya no, entonces el pecado no se originó en el Edén. El pecado se originó ¿en dónde? En el cielo. En el tercer cielo se originó el pecado. Pero obviamente al descender Satanás, cayó en forma de rayo, dice la Biblia, y llegó aquí al hombre, al Hades.
Y eso hizo que entonces no obedeciera el hombre ¿a quién? A Dios. El hombre le dijo, no comerás. La serpiente le dijo, coma. Eva dijo, ay, sí, está rico. Venga, Adán, venga, come. Y dice que al comer se abrieron sus ojos y se vieron desnudos. Porque estaban vestidos ellos antes. No, ellos siempre estuvieron desnudos. Físicamente hablando, nunca tuvieron pena. Estaban desnudos. Pero lo que se abrieron fue sus ojos, ¿qué? Espirituales, no sus ojos físicos. Los ojos físicos siempre estuvieron abiertos. Lo que se abrieron fueron los ojos espirituales, pero por desobedecer un mandamiento. ¿Cuál? No comerás. Dios le dijo a Jesús, no coman de este árbol. Imagínense, le pone 150.000 millones de árboles. Y de uno de esos 150, pues se comió uno. ¿Sí se dan cuenta el grado de desobediencia? Cuando los papás le dicen a los hijos, miren, pueden comerse todas esas frutas, todo eso, pero esta bolita no se la coman, por favor, esa es de su papá, esta goma no se la va a comer. Lo demás, mira, hay una mesa repleta de comida, pero los chinos son tan tremendos que se comieron la goma del papá. Y dejaron las frutas y todo allá. ¿Se da cuenta? Eso es desobedecer un mandamiento. Eso fue lo que ocurrió con el hombre. El hombre desobedeció a Dios. Y ahí viene la consecuencia de la muerte, ¿qué? Espiritual. ¿Se da cuenta lo interesante y lo tremendo? Entonces en Apocalipsis capítulo 12 sigue diciendo, pero no prevalecieron, verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién engaña hoy ese Satanás? Al mundo. ¿A quién? Al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? Dice ahí, siga leyendo, por favor, lea conmigo. Y fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Ah, y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, aquí en la tierra cayó. Y desde ahí dice que él empezó a dominar y a tener el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Por eso Dios, entonces Dios, ¿qué dice? Dios, aparece un nuevo hombre aquí en escena, y este nuevo hombre se llama ¿cómo? Moisés. Entonces aparece el Señor Moisés. Y el Señor Moisés, Dios le da la ley. Dios le da la ley porque el hombre ya se ha rebelado, el hombre ha pecado, el hombre ha fallado, el hombre no obedeció el mandamiento de Dios. Entonces Dios le da a Moisés, ¿qué? La ley. La ley. ¿Cuánto era la ley? 900 ¿Cuánto era la ley? 900. 10 mandamientos, el decálogo, las tablas de la ley. Una cosa es la ley del levirato y otra cosa es la ley que Dios le dio a Moisés. Dios, 10 mandamientos, 10, del 1 al 4, ¿eran qué? Teocéntricos, que es con relación a Dios. Del 1 al 5, ¿eran qué? Del 1 al 10, perdón, del 5 al 10, ¿eran qué? Antropocéntricos, que es con relación a quién? Al hombre. Si usted no entiende esto, por eso hay gente que se pierde. Hay gente que no entiende esto, por eso la gente dice, yo voy a culto porque sí, voy a culto, porque tenemos un club de amigas y amigos y vamos a cocinar y vamos a pasar a bueno. Pero no entiende la verdad es, ¿a qué va uno a culto? ¿A qué yo voy a ir? ¿Por qué me bautizo? ¿Por qué yo me bautizo? No porque me obligaron, no, a mí nadie me obliga. Es que yo debo tener una fe que inteligente. Pero si usted no tiene una fe inteligente, usted se bautiza porque los demás se bautizan, pero no sabe el por qué se bautizan. No, que me tocó irme a bautizar porque me dijeron que era bueno. ¿Y usted sabe qué significa bautizarse? No, que echarse un poco de agua y que ya no volver a pecar. Gracias a la gente. ¿Pero por qué? Del 1 al 4. Ahora sí, por eso me pregunta la gente cristiana, ¿cuál es el primer mandamiento? Y todos le responden, todos. Es que hay sin excepción, es increíble. Y yo le pregunto a cristianos de iglesias evangélicas de aquí de Canadá. Le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? La gente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es el primer mandamiento. Si usted vaya conmigo a Éxodo, corroboremos, por favor. Éxodo capítulo número 20.
Éxodo capítulo número 20, por favor. Si usted va a Éxodo capítulo número 20, lea por favor el número 3. ¿Qué dice el título? ¿Los días qué? ¿Qué dice el título? Por favor, ¿qué dice el título de Éxodo capítulo número 20? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Qué dice el verso número 3? Por favor, léalo, Tenisita, con voz audible fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Miren, ojo, por eso estamos hablando que del 1 al 4 son ¿qué? Con relación a Dios, teocéntricos. El primero que dice, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos. Dioses ajenos. ¿Qué es un dios ajeno? ¿Un muñequito? No, mi esposa se puede convertir en un dios ajeno. Mis hijos se pueden convertir en un dios ajeno. Porque los adoro más a ellos que al mismo Dios. Porque le hago más caso a mis hijos que a Dios. Eso es porque el dinero se me puede convertir en un dios ajeno. Entonces yo amo más el dinero. Por eso hay gente que no da. Dice, no, dar. Pero si me dan un papelito. Pero si dar, ¿por qué voy a dar? ¿Ok? Dar. Porque el dolor, a veces es el dolor. O una casa puede convertirse en un dios ajeno. O el carro se me puede convertir. O la fama, o el conocimiento, o el título. Es que yo soy abogado. Usted no sabe con quién está hablando, yo soy el doctor. Yo soy abogado egresado de la Universidad de los Andes. Egresado de la Javeriana. Yo soy soy médico de la Western. Soy médico de la Western. ¿Y eso qué? La Biblia dice que nosotros no podemos gloriarnos de esas bobadas. Gloríese por esto, gloríese por esto. Gloríese por conocer a Dios. Gloríese por tener relación con Él. Gloríese por eso. Claro, para muchos, nosotros somos la escoria del mundo. Eso dice Pablo. La escoria del mundo, para muchos. Pero estamos en la verdad. Y no estamos hablando de un evangelio verdadero, genuino, plantado en la palabra. Usted no está aquí porque sí, ni porque lo invitaron. Usted está porque tiene una creencia, una realidad, un conocimiento genuino con Dios. Entonces, el 1 al 4, miren lo que está diciendo el verso número 3. Entonces, dice que ¿qué? Jenny, por favor. No te harás imagen. No, el número 3, verso No número 3. tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen. No te harás imagen. A ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás, etc. Entonces, el segundo, ¿cuál es? No harás ¿qué? Imágenes. No tendremos imágenes ni de arriba, ni de abajo, ni de nadie para adorarlas, ni para inclinarnos, ni para ponerles velitas. No, eso es un mandamiento. Y mire, la Iglesia Católica tiene la más Biblia y ellos tienen imágenes. Y nosotros no tenemos imágenes, pero adoramos personas. Entonces ven a un pastor y lo adoran. Ay, hay gente que adora al pastor X. Entonces, viene el pastor, qué unción, el pastor, no, lo adoran. La vaca sagrada del Evangelio. Le hacen venia, ¿sí? O porque canta lindo, no, el que canta lindo, el pastor de la alabanza. Eso, en la Biblia no existe pastores de la alabanza, no dice por ningún lado. La Biblia no habla de pastores de la alabanza, la Biblia no habla de esas cosas. Pero sin embargo, ven y dice, ay, ya viene el pastor de la que emociona, que tiene ese chico tan lindo, joven, hermoso. No, qué emoción. A mí me da una rabia, un mal genio con una gente que habla así. Estamos hablando de cristianos. La Biblia dice que no hay que darle la gloria a nadie, solamente a Él. Que usted pueda admirar, ojo, usted pueda admirar una cualidad de alguien o de algo diferente. Eso es diferente. Y que usted lo pueda también decir, por ejemplo, yo digo a Edison, usted me parece un señorazo, todo lo que hace, es muy pilo, es muy trabajador, es un gran esposo, es muy juicioso, anda pendiente de su familia. Igual, cada uno tiene unas cualidades. Cada uno tiene unas cualidades fuertes. Entonces, yo se lo he dicho a Edison verbalmente. Y eso no significa que yo esté adorando a Edison. ¿Me hago entender? Pero usted puede decirle a una persona cosas bonitas, agradables con relación a su personalidad. Pues sí, eso es diferente. Usted lo puede decir, oye, me encanta porque tú sabes esto, porque eres repila, eres repilo, eres inteligente, sabes, conoces, pilo, juicioso, trabajador. Pero de ahí a adorar es diferente. Estamos hablando de eso, de los mandamientos. Miren lo que dice el número 3, el verso número 7. Dice, ¿qué dice el verso número 7? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Se da cuenta? El tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre del Señor en vano, no jurarás por Él. Por ese nombre no puedes jurar, ni por ninguno. No hay necesidad de jurar. Tú sí es sí y tú no es no. No necesitas sí, por Chuchito, por Jesús, mire, se lo juro. No, pues eso es un pecado. Dice claramente dentro de los 10 mandamientos. Dice que no. Y el cuarto, ¿cuál es? Verso número 12. Verso número 8. Este es supremamente importante. Verso número 8, Jenny, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate de quién. Del día de reposo. Del día de reposo. Entonces muchos se quedan en la casa durmiendo como hoy se están durmiendo algunos. Porque no tienen la revelación de la palabra que de los mandamientos está diciendo del 1 al 4 que son teocéntricos, que es con relación a Dios. Y me está diciendo claramente 4 aspectos importantes. Y el número 4 dice, acuérdate del día de reposo. No es que el día de reposo hay que ir a jugar béisbol. Es que el día de reposo es que ir a nadar. El día de reposo es que quiero ir a ver una movie. El día de reposo es que quiero. El día de reposo es el día de reposo. Dios dijo que santificáramos un día y que ese día usted y yo teníamos que adorarlo. Y ni siquiera ese es el día. Si fuera el día serían ¿cuántas horas? 24 horas. Entonces aquí estaríamos nosotros almorzando, tomábamos un reposo, un descanso, volvíamos, adorábamos, cantábamos, usted hasta las 12 de la noche. Pero eso no lo estamos haciendo. Estamos haciendo 2 horas. 2 horitas. Y nos cansamos y nos dormimos en las 2 horas. Pero el Señor está diciendo que ¿qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel coge el Shabbat, el sábado completo, y todo el día están orando. Esa gente está desde el viernes, desde las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde. 24 horas. Cantan, van a la casa, almuerzan, regresan, oran. Toman, bailan, celebran las 7 fiestas judías. ¿Pegados a qué? A la ley, a la ley del Antiguo Testamento. Pero acabamos de tomar la Santa Cena, que estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto por la sangre del Cordero. ¿Usted entiende la revelación? Se da cuenta que es que cuando todo lo que estamos hablando y viviendo, usted no lo puede vivir por vivir. No toma la Santa Cena por tomarla, no se toma el vaso por tomarlo, no se toma el pan por comerlo. Usted tiene que tener una revelación. Ya casi vamos a terminar, porque esto continúa dentro de 8 días. Este es el inicio, pero es espectacular. Si hay, ojo, algo importante que se me olvidó decirles: si hay preguntas, por favor escríbanlas en su hojita o hágamelas llegar a través de WhatsApp y yo las voy a responder, porque no vamos a tener tiempo para responderlas. Las respondemos dentro de 8 días. Pero para que usted vaya entendiendo todo este proceso del panorama bíblico, cuando entonces ahora está el pecado, ¿qué entonces apareció? La ley de Moisés. La ley dada por Dios, pero que se la entregó ¿a quién? A Moisés. Moisés es un mediador. ¿Quién trajo la ley? Ángeles. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 7. Allá conmigo, a Hechos capítulo 7, vamos a dejar acá para que tengamos continuidad entre 8 días. Hechos capítulo número 7. Leemos Hechos 7 y dejamos acá para dentro de 8 días seguir con la enseñanza. ¿Ok? Hechos capítulo número 7. Verso número 22 en adelante lo voy a leer, ¿vale? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo número 7. Acts number 7. Acts number 7, verse 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido de la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pase conmigo al verso número 30, verse 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. ¿De dónde? Del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Verso 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Qué vino a él? La voz del Señor. ¿A través de quién? Un ángel.
Verso número 32, le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y de Moisés. Y Moisés, temblando no se atrevía a mirar. Verso número 35, por favor. A este Moisés, a quien habían rechazado, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció. ¿En dónde? En la zarza, en el monte Sinaí. Verso número 38, por favor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Qué recibió? Palabras de vida. Y vaya conmigo, salte al verso 53. Verso 53. Verse 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿qué? Y no la guardasteis. Entonces, ¿por disposición de quién se recibió la ley? Ángeles. Los ángeles trajeron la ley. Los ángeles trajeron la ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién dio la ley? Dios dio la ley. Dios la dio. Pero ¿quién la trajo? Ángeles. Los ángeles es el dulos. Los ángeles son dulos en griego, o sea, esclavos. Los esclavos del Señor. Los mensajeros del Señor. Mensajeros. Los esclavos del Señor, los duros del Señor. Esos ángeles trajeron la ley para que se la entregara ¿a quién? A través de un mediador que se llamaba ¿qué? Moisés, para que él le diera la ley ¿a quién? Al pueblo de Israel que estaba en muerte ¿qué? Espiritual. Y de ahí en adelante, ya para cerrar aquí, y de ahí en adelante, pues hay muchos, atrás hay muchos hombres, y aquí hay muchos hombres, y aparecerá el Señor. Ya está aquí Abraham, aparecerá el Señor Abraham más adelante. Abraham, aparecerá Isaac, aparecerá Jacob, aparecerá David, aparecerá Salomón, aparecerán una serie de hombres, los profetas mayores, los profetas menores, aparecerán, pero todos ellos estaban confiados en la promesa y confiados y viviendo bajo la ¿qué? Bajo la ley, bajo maldición. Y ya lo veremos dentro de 8 días, ¿por qué bajo maldición? Por eso estamos hablando de quién será y quiénes estarán en la primera resurrección. ¿Qué posición tiene usted hoy con relación a todo esto que estamos viendo? Y el panorama que vamos a ver hacia el futuro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí?